Buenos días, esta mañana vamos a realizar el tratamiento de Silk. Silk es un tratamiento de belleza inmediata, instantánea, trata la luminosidad, la elasticidad, hidrata y suaviza la piel. También relaja. Es un tratamiento que está indicado para todo tipo de piel, cualquier edad, a todo el momento del año. Contiene los lípidos de gusano de seda que aumenta el crecimiento celular. Regeneran. Luego tiene la ceresina, que es la proteína de seda que aumenta la síntesis del colágeno. También aumenta la síntesis del colágeno, pero no cualquiera. El colágeno 1, que tiene un poder de cicatrizar. Lo que va a hacer es aumentar el volumen, la tasa de hidratación, aporta suavidad, elasticidad y hidrata la piel. También tiene un complejo de plantas botánicas como el ginseng, la centella asiática y el rábano chino, que es una fuente de omega 6 y de vitaminas. Son plantas que son conocidas para regenerar, calmar y tienen un poder antiinflamatorio. Es un tratamiento que se puede hacer en sesiones sueltas, antes de una ocasión especial, un evento, o si no, como una cura intensiva de 3 hasta 12 sesiones cada 10 días para preservar la belleza y la elasticidad de la piel. Vamos a empezar el tratamiento con el paso 1, que es el Gentle Cleansing Cream. Es una crema gel que tiene los lípidos de gusano de seda, tiene la ceresina y tiene los extractos de plantas para calmar la piel. Se coge una cantidad, se mezcla con agua. Tiene un tacto muy sedoso. Puede pasar incluido sobre el contorno de los ojos. Puede limpiar también las pestañas. En este caso, si hay mucho maquillaje, humedecer un algodón, aplicar un poco de crema sobre el algodón y limpiar correctamente el contorno de los ojos. A continuación, vamos a preparar el Soothing Exfoliator, que es el paso 2. Es un peeling enzimático que contiene la papaína, que es la enzima para levantar las células muertas, limpiar en profundidad la piel. Tiene también extractos de plantas, de fruta de bosque que tienen un poder antioxidante importante. El Soothing Exfoliator, que es el paso 2. Entonces, se coge una cuchara bien colmada que se mezcla con agua, pero con agua caliente. Eso es muy importante. Las enzimas actúan con el calor. Se pone 1 a 2 cucharas. Dependiendo de la humedad o de la sequedad del cuarto, si ve que es necesario de poner otra vez un poco de agua, lo hace. La textura tiene que ser cremosa. Lo aplica sobre todo el rostro.
Tiene también el extracto de higo, que es un exfoliante biológico natural. Son las semillas negras que puede apreciar. El color puede cambiar, depende de la época que se recoge las plantas. Puede ser más oscuro, más marrón oscuro o más rojo. Luego tiene diferentes opciones. Para activar las enzimas, puede poner vapor o puede poner, si son personas que tienen problemas para respirar, puede poner un film osmótico con toallas húmedas y calientes para crear como un efecto de mini sauna. Si no, coge el bol con el agua caliente y poco a poco masajea el producto. Durante 2-4 minutos. Si utiliza el vapor o el film osmótico con las toallas húmedas y calientes, ¿vale? Lo deja 5 a 7 minutos. Más el agua es caliente, más va a sentir el efecto de hormigueo, que es la actividad de las enzimas. Permite de exfoliar, de eliminar las células muertas suavemente y de limpiar en profundidad la piel. También ablanda los comedones, lo que permite, si es necesario, tras este paso, de realizar la extracción de comedones. Puede insistir en zonas que tienen más comedones, más impurezas. Ya vamos a aclarar el producto. Paso 3, el Active Toner para regular el pH de la piel que contiene el ácido láctico y cítrico. Muy importante, sobre todo cuando aclara con agua, para neutralizar el efecto de la cal y del cloro y prevenir la sequedad de la piel. Se aplica el Active Toner sobre todo el rostro y como todos los productos que regulan el pH de la piel, muy importante de no secar. Permite también de eliminar los residuos del peeling enzimático. Bien, paso 4, Base Cream Mask, que no es mascarilla por mascarilla, es una crema para realizar el masaje, pero tiene la densidad de una mascarilla. Entonces, tiene los extractos de plantas botánicos, es decir, tiene el ginseng, la centella asiática y el rábano chino, que son 3 plantas que son muy conocidas para calmar, reducir el hinchazón y regenerar. Entonces, coge una cuchara, más o menos, y lo extiende sobre todo el rostro, incluido el contorno
de los ojos. Y realiza el masaje. Después del masaje, mira un poco lo que le queda de crema sobre la piel. Si no le queda mucho, puede, debido porque ha absorbido la crema, dependiendo un poco de su tipo de piel, es necesario de reaplicar una capa muy fina. Eso para luego fijar la seda. Entonces vamos a reaplicar una capa muy fina. Lo vamos a aplicar con golpecitos. Y ahora vamos a aplicar Silk Fiber, que es proteína de seda pura. Entonces en el bote contiene 2 paquetes y cada paquete contiene 10 láminas de seda. Es una lámina por cada tratamiento. Se aplica en todas las zonas que tiene arrugas, líneas de expresión, cuando tiene grietas a nivel de los labios, cuando tiene un grano para favorecer la cicatrización, si tiene enrojecimiento, irritaciones, escamas. Entonces personaliza la aplicación de acuerdo a la necesidad de la piel. Cuando tiene también ojeras, se puede aplicar también sobre los párpados cuando tiene un párpado un poco caído. Es proteína pura y por eso que hay una perfecta asimilación a nivel de la piel.
Es un tratamiento también que puede aprovechar durante la primavera, porque es el momento de las bodas, de las comuniones, de los eventos un poco excepcional. La crema abajo permite desfilar a la vez correctamente la seda para que no se levanta cuando luego vamos a aplicar el activador. El Silk Fiber Activador, que contiene los mismos extractos de plantas, es decir, la centella asiática, el rábano chino y la ceresina. Y el ginseng también. Entonces se corre 2 cucharadas bien llenas. Vamos a aplicar con un pincel de forma de abanico. Y ya aplicamos el activador sobre la seda. Muy importante la presión, suave, para evitar que se levanta la seda. Este producto permite de deshacer la seda para que penetre por completo en la piel. Luego lo que queda sobre el pincel lo coge y ahora vamos a hacer movimientos circulares pequeños para deshacer la seda sin masajear por completo. Localizar la seda en cada zona. Si ve que forma bolita, porque es materia prima, no pasa nada, puede correr un poco más del activador para deshacer la bolita. Bien. Encima, vamos a aplicar el Multivitamin Drops. Es un producto que aporta nutrición, tiene los lípidos de gusano de seda, tiene omega 6, que es muy importante para la regeneración de la membrana celular, y tiene el licopeno, que es una fuente de vitamina A y C. Se coge una cuchara y lo vamos a aplicar encima. Si tiene una piel muy seca y que ve que la piel necesita más nutrición, se puede añadir un poco más del Multivitamin Drops. Luego masajea suavemente el conjunto. Un masaje no demasiado activo para evitar de calentar la piel. Es un tratamiento que está basado sobre la ceresina, que es una proteína. Las proteínas se fijan con el frío, no con el calor.
sobre todo las manos bien planas para que entra correctamente los activos. Muy importante de explicar a la clienta si quiere preservar y mantener más tiempo los efectos del tratamiento, que evita de ducharse durante 12 horas para evitar de deshacer el trabajo. Bien. Ahora vamos a aplicar el Remodeling Mask. Es un aginator que tiene, por supuesto, los lípidos de gusano de seda para facilitar la regeneración celular. Tiene la ceresina para aumentar la síntesis del colágeno y tiene los polímeros. Como tiene polímeros, cuando se aplica la mascarilla sobre la piel, los polímeros secan y reafirman. Es por eso que cuando mezcla el polvo con el agua, hay que ir un poco más rápido, porque al tener polímero, automáticamente la mascarilla seca más rápidamente. Primero vamos a proteger el contorno del rostro con pañuelos de papel. Eso es para proteger el pelo en caso que haya aginato que cae. Muy importante la elección del pañuelo, sobre todo que sea muy fino, para que se vea la piel por transparencia. Bien. Ahora vamos a coger 2 cucharas sopera bien colmada que vamos a mezclar con agua minerales, débiles sin minerales. No hay cantidad exacta de agua. Tiene que mezclar hasta que consigue una textura cremosa, como si fuera un yogurt griego. La temperatura del agua, hacer cuidado que sea agua del tiempo, es decir, entre 20 y 22 grados. Que no sea demasiado fría, si no forma grumos. Tampoco demasiado caliente, si no se pone pastosa la mascarilla. Cuidado a los minerales del agua que utiliza, que no tenga demasiado sodio o potasio, porque las algas que utiliza Cristina, que viene del Mar Rojo, tiene mucho sodio y potasio. Si aplica un agua que tiene mucho sodio y potasio, el alga se va a hinchar. Y se va a hinchar demasiado. Es por eso que se pone pastosa. Que la mascarilla luego se pone pastosa. Ya empieza a ser cremosa. Vamos a añadir un poco más de agua.
Ya podemos aplicar la mascarilla. Voy a empezar para los ojos. La boca. Cuidado de preguntar siempre antes si la persona tiene problema de claustrofobia, porque en este caso no lo aplicará sobre los ojos y la boca, para no molestarla. Bien, encima de la mascarilla vamos a aplicar dos gasas, lo que permite de aplastar más los principios activos sobre la piel, conseguir un efecto más remodelante y va a secar de manera más uniforme debido a que el alginato tiene agua. Luego se deja en reposo de 7 a 10 minutos. El tratamiento de Silk también se puede aplicar tras cualquier tratamiento abrasivo, como una dermabrasión, cualquier tipo de peeling que provoca una sequedad o una regeneración de la piel, para luego devolver la flexibilidad, la elasticidad y la luminosidad de la piel. También es un tratamiento que es aconsejable tras sesiones de IPL, también para hidratar y nutrir la piel, o después una radiofrecuencia que potencia la síntesis de colágeno. Ahora vamos a quitar la mascarilla. Empezamos por el cuello. Eso. Con un algodón. Luego, un algodón húmedo. Ya elimina los residuos. La piel se ve más uniforme. Más luminosa. Ahora vamos a aplicar el Silky Serum. El Silky Serum va a rellenar y suavizar a nivel de las arrugas y líneas de expresión. Tiene los lípidos de gusano de seda, tiene el retinil para aumentar la absorción de los principios activos y tiene el licopeno, que es una fuente de vitamina A y C. Aporta mucha suavidad a la piel. Se aplica incluido a nivel del contorno de los ojos. Se aplica 1 a 2 pulsaciones dependiendo del estado de la piel. Acabamos el tratamiento con la Shielding Day Cream, factor de protección 30 de la línea Mousse. Es una crema que va a fijar la hidratación y proteger la piel de las radiaciones ultravioleta. Aporta elasticidad y flexibilidad. Es una crema sumamente hidratante.
contiene extracto de pétalo de rosa, ácido hialurónico y un complejo de glucosa que mantiene la tasa de hidratación. Aplicar poca cantidad sobre la yema de los dedos y aplicar con golpecitos para fijar la protección. Levanta un poco. Gracias. Ya puede abrir los ojos suavemente y hemos acabado el tratamiento.